Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una breve reflexión sobre el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 5, versículos del 23 al 24. Y el tema para hoy es asesinar. Probablemente estemos en estos tiempos ante una generación también que se le puede conocer como snowflake. Esto quiere decir que son personas muy sensibles en cuanto no aceptan una verdad cuando se les dice y por lo tanto acuden también a una defensa con agresividad o haciéndose las víctimas. También enfrentamos otro problema que no se había visto en mucho tiempo, que es los derechos humanos, las ideologías de género, los grupos que se forman, donde si tú no estás de acuerdo con lo que dice un grupo, eres rechazado inmediatamente. Y esto indudablemente ha llevado también a los que predicamos la palabra de Dios, no todos, pero sí algunos, a ser un poco más suaves a la hora de lanzar un mensaje para no herir susceptibilidades, para no ofender al oyente, para no hacerle sentir mal. Y estamos tan acostumbrados que se nos den mensajes de aliento, de esperanza, donde únicamente se muestra a un Dios totalmente misericordioso y amoroso, y que indudablemente cuando ya se toca el tema pecado o cuando ya se toca la herida que cada quien lleva dentro, se rechaza automáticamente el mensaje. Hoy tenemos también la tecnología que nos ha servido en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras áreas de investigación y, por qué no decirlo, también en la evangelización. Pero no muchos, cuando ya se sienten tocados por la palabra de Dios, de inmediato dan un clic para salirse de una prédica, de un audio, de un video, porque no quieren escuchar ese tipo de mensaje. Prefieren escuchar un mensaje donde se hable de prosperidad, donde se hable de cuidado, de providencia. Pero no todo es así. Vivimos realidades. Y entre las realidades también está lo que sucedía en el tiempo de Jesús. Y para Jesús no hacía falta usar puñales y lanzas para asesinar a alguien. No eran solamente las armas que el hombre ha acostumbrado a fabricar a través de la historia para defenderse o para atacar. Para Jesús, para asesinar a alguien, bastaba con que se dejara anidar el odio en el corazón. Él lo dijo muy claro. Y es que odiar lleva dos vías: asesinarse uno mismo y asesinar a los demás. Según Jesús, el que con ira le diga a su hermano raca o moros, que era un lenguaje que se utilizaba en ese tiempo, y ponle atención a esto, eran palabras muy denigrantes en el idioma que hablaba Jesús. Era una ofensa terrible decirle a alguien raca o moros. Jesús hace una aclaración muy importante. El que le diga con ira, ponle atención a eso, a su hermano, es digno de la gehenna. ¿Y qué era la gehenna? Todos sabemos qué era la gehenna.
Aunque quizás en las traducciones bíblicas más actuales ya no se utilicen ciertos vocablos propios de- del idioma de ese entonces. En muchas ocasiones en las Biblias ya más modernas, entre comillas, ya esta palabra raca ya no aparecerá ni tampoco aparecerá Gehenna. Y Gehenna era un lugar donde se mantenía constantemente con fuego y donde se echaban los desperdicios para que se quemaran. Y esto es lo que nosotros le conocemos como hoy en día como un crematorio. Y la Gehenna era eso, el crematorio en la ciudad de Jerusalén. Y según Jesús, el que denigra a su hermano con ira es alguien muy despreciable, es digno del basurero. Esto es lo que ya no nos gusta, porque muchos llevan la ira, el resentimiento y el odio en su corazón. Muchos, muchos. Tenemos resentimiento contra la sociedad, resentimiento contra el jefe de donde trabajamos, contra el maestro que nos enseña, que nos instruye para que lleguemos a ser profesionales. Hay resentimiento contra el vecino, resentimiento en el seno familiar, resentimiento contra un sacerdote o contra un hermano laico, pero lo tenemos tan guardadito que no nos ponemos a pensar que también somos dignos del crematorio. Y esto, en tiempo del Señor, las personas empleaban los sacrificios de corderos y de toros para pedir perdón por sus pecados. Ese era el sistema que estaba impuesto. Corderos, toros, palominos, de acuerdo a tu estatus social, de acuerdo a tus posibilidades económicas, pero bastaba con que alguien, ponle atención a esto, sufriera por el ser humano, por el pecador y no el mismo pecador a causa de su pecado, porque era más fácil hacerlo así. Y por eso quizás me atrevería a decir que el hombre generalmente le huye al sacrificio, le huye al dolor, le huye a la penitencia, y conociendo el Señor Dios Todopoderoso, cómo es el ser humano, no dudó en mandar a su Hijo como cordero para el sacrificio, para perdón de todos nuestros pecados. Mientras el sacerdote sacrificaba a la víctima, el oferente le ponía la mano sobre la cabeza al corderito o al toro para transmitirle sus pecados. Fácil, demasiado simple quizás, tan fácil como que no fue a mí a quien me crucificaron o fue a ti a quien te crucificaron, tan fácil que lo haga otro a causa de mis pecados. Y uno de los pecados es asesinar. Y no basta y con que tengas quizás un arma, una escopeta, un puñal, ¿no? Basta tu mirada, bastan tus acciones, basta tu lenguaje para asesinar a una persona. Hacerle ver a esta persona que no sirve para nada, que no es buena para nada, que es un inútil, que es una tonta o tonto, que su autoestima se la has degradado y se la has llevado hasta lo más bajo.
estás asesinando a una persona. Ah, pero es más fácil que aquel que se sacrificó en la cruz ya me perdonó y ya Él es el que se llevó mis pecados. Momento. Jesús asegura que todo esto se convierte en un rito vacío si hay rencor en el corazón del oferente. Ahí ya no, ahí ya no. Ahí ya no me gusta, ya no. Yo rezo el Santo Rosario. De nada sirve si tienes odio contra tu hermano. Yo voy a misa todos los... De nada sirve si tienes odio contra tu hermano. Ah, pero, dice el mismo Jesús, si al ir a presentar tu ofrenda ante el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. No nos podemos engañar. Dios no nos puede perdonar si antes nosotros no estamos dispuestos a perdonar. El Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios no te perdona. Y esto es lo que no queremos escuchar si antes no estamos dispuestos a perdonar. Y Jesús habla del perdón en muchas ocasiones. Y Él, para perdonar tu pecado y el mío, Él perdonó antes como Dios Padre nos ha perdonado. Ah, pero entonces quiere decir que ya todos mis pecados fueron perdonados y que estoy libre y que no tengo nada más que hacer. Ah, momento. Perdona nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y aquel que dice que no ha pecado es un mentiroso. Esa es palabra de Dios. Todos pecamos de una u otra manera. Y hay quienes aparentan ser corderitos, pero tienen resentimiento y odio en su corazón y que no vacilan en un momento en tratar al hermano de raca o moro. Cuando tienen oportunidad, muestran su desprecio hacia esa persona. Le odian. Y esto es lo que no nos gusta que nos digan. Nuestras ceremonias pueden ser muy vistosas y solemnes, porque la Iglesia Católica es rica en ello. Tiene mucha riqueza acumulada a través del tiempo, de la historia de la salvación. Tiene mucha riqueza. Es muy solemne en muchas de sus ritos. Por ejemplo, la solemnidad de un bautismo, de una boda, la celebración de una boda, cuando se hace la exposición del Santísimo Sacramento del altar, cuando se celebra alguna fiesta conmemorativa en honor al Señor. Hay misas que son solemnes, también hay otras que son muy vistosas por su forma particular en que se celebran, por ejemplo, las fiestas patronales, donde también tenemos las procesiones,
Ya paremos de contar. La Iglesia Católica tiene mucha riqueza en esto de las ceremonias. Y todos podemos participar, podríamos decir, quienes nos van, por ejemplo, a la Basílica de Esquipulas, aquí a Santo Domingo, o al santuario de nuestra de la Virgen de Guadalupe, o a la misma catedral, sin infinidad de personas en ciertos tiempos y en ciertos momentos. O cuántas calles y avenidas no se ven abarrotadas para presenciar un paso procesional con la algarabía y la diversidad que esto representa. Pero al paso de la procesión se hace el silencio y se recoge ese momento en la intimidad de cada quien. Muy solemne, muy bonito, muy vistoso. Pero si en nuestro corazón, en el mío y en el tuyo no hay perdón, si se han depositado el odio o el rencor, allí solamente existe un rito vacío que no nos acerca a Dios. A veces el ser humano se va de una congregación odiando al laico que le trató en un momento determinado con indiferencia, con desprecio, y quizás le llamó la atención severamente, y eso basta para alejarse. Hay resentimiento en su corazón. Hay quienes se han alejado de su parroquia a causa de un sacerdote que por su particular forma de ser también ha cometido errores como humano. Y hay resentimiento en el corazón de aquellos que se alejan de la parroquia, que se alejan de la iglesia. Hay quienes quizás tuvieron una ruptura de noviazgo y empiezan a tener resentimiento y odio hacia esta persona. Hay quienes han sufrido la infidelidad, que hoy en día pues ya es hasta normal, entre comillas. Hay quienes que porque les fue negado un favor en un momento dado, odian a la persona. Pero sin embargo, ahí se les ve cargando una procesión, asistiendo a la misa, rezando novenas. Oh, paremos de contar, paremos de contar. Entendamos y seamos muy claros. Si en tu corazón se ha depositado el odio y el rencor, allí solamente existe un vacío. Y también el rito, la oración se convierte en algo que no te va a acercar a Dios, porque odias, porque estás asesinando tu propio ser, estás impidiendo que seas sanado por el amor de Dios, estás impidiendo el vivir una vida feliz como Dios quiere. Y es que esto, quien más lo necesita con urgencia es aquella persona que tiene resentimiento, que tiene algo contra su hermano, porque no le deja en paz y se aleja de Dios. Jesús da un consejo muy práctico en lo que respecta a nuestras relaciones con los demás. Y él mismo dice que mientras vamos a un juzgado para presentar una querella, mejor arreglémonos y arreglemos cuanto antes esos asuntos con el hermano. Muy sabio Jesús, muy sabio, muy sabio. Es mejor ponerse en paz
definitivamente, en paz contigo mismo. Deja al otro. Yo he visto parejas que en un momento dado sufrieron el, 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 el momento más difícil en su vida de casados, como fue el adulterio, y llegan a la separación. Y mientras que uno de ellos se queda anidando en su corazón el odio, el resentimiento, el dolor, el otro o la otra viven tranquilamente, mientras que aquella se va enfermando en su psiquis, en su cuerpo, se va avejentando, se vuelve amargado. Oh, ¿quién se está matando? ¿Quién se está matando? Y he visto infinidad de parejas en ese sentido. Cuando chocamos en la vía pública, realmente nos resulta más cómodo ponernos de acuerdo con la otra persona. De otra manera, en el juzgado tendremos que perder mucho tiempo y desembolsar mucho dinero. Y eso lo hemos visto nosotros, o nos ha sucedido un pequeño percance donde hay un topón de un carro con otro y el que se sintió ofendido se baja iracundo como que si le hubieran quitado una pierna, un brazo, y lo primero que hace es ver cómo su carro ha sido rayado y empieza a ver al otro con ira. Y el otro pobre quizás asustado, no sabiendo qué hacer, se baja congojado. Pero si no se ponen de acuerdo, ténganlo por seguro que el trámite en el juzgado les va a salir caro a ambos. Y quizás era un pequeño rayoncito, un toponcito, que no valía la pena hacer tanto escándalo. Probablemente. Algo que se nos olvida frecuentemente es que todos vamos hacia el tribunal de Dios. Jesús nos alienta a arreglar nuestros asuntos aquí en la tierra, aquí mismo. Perdona, no te mates, no te suicides, no te enfermes. Aquí en la tierra tienes que arreglarlo todo antes de presentarte ante el juez. Porque no es el caso de llegar al tribunal de Dios con cuentas pendientes con respecto a nuestros hermanos. Y Jesús nos anima a aprovechar nuestro hoy que es de gracia. Más tarde ya no habrá nada que hacer. No te vayas de esta tierra odiando. Fíjate que yo empecé con el título del tema asesinar, y cuando uno dice asesinar, inmediatamente piensa una acción violenta contra otro. Pero en el desarrollo del tema te has dado cuenta que quien se está asesinando eres tú. Eres tú. Y vas a llegar ante el tribunal de Dios con esa gran culpa y con ese gran pecado. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ten cuidado, porque así como tú te asesinas a otros, porque a causa de tu ira, a causa del odio que llevas, a causa del resentimiento que tienes,
Vas asesinando a las personas que están a tu alrededor porque en ellos descargas tus frustraciones, tu ira, tu resentimiento, tu odio. Y cuántas mamás no han dañado a sus hijos porque han decidido después de un divorcio quedarse con la tutela de sus hijos y ven en cada uno de ellos algo de aquel infiel, de aquel adúltero, y les hacen la vida imposible. Los odian internamente. Ten cuidado, ponte en paz, pero sobre todo, ponte en paz con Dios y pídele mucho que te dé la sabiduría necesaria para poder hurgar en lo profundo de tu mente y de tu corazón contra quién tienes resentimiento, a quién odias, y en el peor de los casos podrías descubrir también que eres tú quien te odias a ti mismo y contra ti mismo tienes resentimiento. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una breve reflexión sobre